Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, les agradecemos su presencia. Eh, Hoy vamos a tener una charla académica sobre los 30 años de la Ley 24241. Para mí es un honor tener que presentar a nuestros expositores, como la doctora Elsa Rodríguez Romero, el doctor Walter Arrigui, la doctora Victoria Pérez Toñola. Tres personas que han vivido la ley 24241 desde su creación hasta el día de hoy. Va a ser muy interesante la charla y espero que la sepan aprovechar. Va a estar, está siendo grabada para poder después, el que quiera, verla en el canal de YouTube, al igual que los PowerPoint de los doctores. Vamos a comenzar la charla con la doctora Elsa Marta Rodríguez Romero, abogada, egresada de la UBA, directora del curso de posgrado de actualización en Derecho Previsional, dictado por la Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires, docente estable de la carrera de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, especialización en Derecho de la Seguridad Social en las materias Derecho Previsional 1 y Derecho Previsional 2, y en el pasado fue directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, directora del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, asesora de gabinete del secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, consultora en seguridad social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y asesora en seguridad social ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Luego disertará el doctor Walter Arrigui, abogado especializado en seguridad social, egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, magíster universitario en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social, otorgados por la Universidad de Alcalá y la OISS, Organización Internacional de la Seguridad Social, coautor, negociador y suscriptor de convenios internacionales bilaterales de seguridad social con Eslovenia, Francia, Canadá, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, Perú, participación en la Comisión Multilateral del Mercosur y coautor del Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, conferencista en diversos foros nacionales e internacionales de la seguridad social desde 1978 hasta la fecha, jefe de gabinete de la Secretaría de Seguridad Social desde el año 2000 hasta el 2002, director nacional de políticas de la seguridad social del 2003 hasta el 2006, subsecretario de políticas de la seguridad social desde 2006 hasta 2007, secretario de seguridad social de la Nación desde 2007 hasta el 2010, elaboró estudios y evaluación de proyecciones actuariales en el régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social del Paraguay, Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, Caja de Previsión Social para el personal de Banco de la Pampa, estudio y definición de escenarios alternativos para la creación de regímenes complementarios para empresas, gremios y entidades nacionales y extranjeras. Ejerce la docencia en cursos y posgrados de la Universidad Nacional de Rosario, de Córdoba, en la Universidad Siglo XXI, la Universidad de Buenos Aires y en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Y terminará la charla la doctora Victoria Pérez Toñola, vocal de la Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, docente universitario en las carreras de posgrado en distintas universidades, la Universidad de Buenos Aires entre ellas, coordinadora de los cursos de capacitación para el personal del Fuero de la Seguridad Social
de la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Seguridad Social, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Seguridad Social. Y esto a título personal, 3 grandes amigos que para mí es un honor que hoy estén con nosotros hablándonos sobre lo que pasó en estos 30 años del dictado de la Ley 24241. Gracias por tenerlos con nosotros. Adelante, doctora Rodríguez Romero. Desmuteate. Ahí está. Bien. Mientras estaba muda, estaba empezando a agradecer a la asociación que hace tantos años que doy clases, siempre sobre algún tema álgido, ¿no? De la ley 24241 y de nuestro sistema jubilatorio, que siempre tiene algún problema como para dar una charla y plantear los conflictos. Y esta vez en la convocatoria por los 30 años, tuve muchas posibilidades, muchas ideas y muchos caminos para seguir en el tiempo del que dispongo. Y no sé si elegí el mejor, pero pensé que he dado precisamente muchas clases sobre la 24241 y entonces se me ocurrió más no dar una clase y aburrirlos un poco más con una reflexión o una postura que he tenido o que tengo a partir de lo que la ley ha significado, porque como bien dice la doctora Zaino, eh, tanto el doctor Arri, la Victoria de la doctora Pérez Toñola como yo, conocemos esta norma desde antes que fuera concebida. O sea, la conocemos desde que los informes periodísticos hablaban de la necesidad de una reforma, ¿no? Y cuando todavía no había ni un borrador. Y después hemos transitado bueno, por todo su gestación, su nacimiento y esta vida que tiene. Y yo creo que como llega a los 30 años, ya está para jubilarse, tiene 30 años de servicios. Y por lo que van a ver que les voy a decir, tiene mucho más de 65 años de edad, aunque es femenina, ¿no? Así que pero tiene muchos más de 60 años de edad. Dicho esto, que no es mucho, no es nada, ni nada que aclare nada, voy a compartir pantalla para seguir un poco bien. Ustedes me dirán si, Se ve Silvia, perfecto. haceme algún gesto. No, se ve perfecto, quédate tranquila. Bueno, espera porque acá hice lío y estoy tocando. ¿Se sigue viendo? Sí, 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 lo tenemos a Bismarck. No, es que eso A no es lo Bismarck. que se tendría que ver. Momento. Toqueteé acá, no sé por qué tengo abierto, perdón, perdón, se abrió el WhatsApp, no sé, nunca me pasó, listo, ahí está, Ahí ¿estamos? está, Bien, perfecto. a 30 años de la ley 24241 y empiezo con un amigo mío, porque me acompañó durante muchos años, que es Otto von Bismarck. Ustedes dirán, bueno, empezamos mal porque si empezamos por acá, ¿qué nos espera? No, 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 no. ¿Por qué lo pongo a este personaje a quien respeto y valoro porque lo considero uno de los grandes estrategas de la humanidad? Porque lo que armó, cuando lo armó, por qué lo armó y cómo lo armó fue brillante. Todos sabemos de qué estoy hablando, de la estructura de la seguridad social, de los seguros sociales como los conocemos hoy. ¿Por qué lo muestro? Porque quiero decir
que von Bismarck finalmente es la ley 24241, y lo que me interesa señalar es que esto que he puesto acá, que desde nuestros primeros regímenes jubilatorios siempre se siguió el modelo que von Bismarck creó en 1883, 86, las distintas leyes que en la década del 80 del siglo XIX se fueron dictando en la Prusia de entonces. Digo que fue un modelo que los creó hábilmente porque verdaderamente fue así. Von Bismarck no tenía nada que ver con la seguridad social, no era un hombre que no podríamos decir que era un hombre de la seguridad social, era un hábil político y crea esta estructura por razones absolutamente políticas y muy estratégicas. Bien, esta estructura bismarckiana finalmente no es más que dividir en trabajadores, empleadores y Estado como figuras, manejarse a través de aportes personales y contribuciones patronales, más allá del aporte del Estado, que en la época de von Bismarck era natural y obligatoria, tener prestaciones relacionadas con lo cotizado y la existencia de requisitos mínimos. Esta estructura es la estructura de todo nuestro recorrido en seguridad social. No ha cambiado. No importa si una prestación es del 82% del último sueldo, del promedio de los últimos 5 años, o es un X% del promedio de... No importa. Siempre va a ser una prestación relacionada con lo cotizado y siempre van a existir requisitos mínimos, lo cual quiere decir que no somos, la seguridad social no está íncita en una noción de proteger toda contingencia, sino proteger contingencias determinadas de determinadas personas y con intervención del Estado. Por eso, estas tres personajes acá arriba, trabajadores, empleadores y Estado. Este molde, en este molde, la ley 24241 es una norma más. No es nada especial ni nada distinto, ni tampoco lo fue la 4349, lo que nosotros llamaríamos nuestra primer norma. Y entonces yo, en esta burda división que hago, lo que sí puedo señalar como gran corte es el que se produce en el año 69 en nuestra historia, porque pasamos de regímenes por actividad a un régimen unificado. No importa que eran leyes 18.037 y 38, porque esa división igual implicaba unificar todas las actividades que antes existían y que eran 13. De modo tal que hubo razones que nos llevaron a generar esa unificación. Fíjense que en 124 años que llevamos de un régimen y de un modelo bismarckiano, la mitad, más de la mitad, lo hemos pasado con normativas de regímenes por actividad, con modalidades de prestación con bastante más cobertura que la que hubo en los últimos años. Pero ya una vez dentro del régimen unificado, que es desde 1969 hasta nuestros días, tenemos esta gran división en las leyes 18.037 y 38 y la ley 24241. Pero reitero, no es más que una secuencia de una misma estructura. Yo me hago esta pregunta, ¿por qué si el gran cambio fue de pasar de de regímenes por actividad a un régimen unificado, ¿esto por qué se hizo?
se hizo porque se buscaba eficiencia y equidad. Cuando uno estudia todos los, digamos, el mensaje de elevación de la 18.037, ve cómo se criticaba la falta de eficiencia que había en la gran dispersión que existía entre tantos regímenes. Y también se señalaba la falta de equidad porque terminaban protegiéndose las mismas contingencias de modo muy diferente según el régimen del que se tratara. Debe decirse que esto no es que se vio de un día para otro, porque desde la mitad de la década del 50 en adelante ya empezaron a dictarse normas tratando de unificar, por ejemplo, personas con derecho a pensión, o la gran unificadora, que fue la 14499, determinando un modo de jubilación, el famoso 82% móvil, que ya sabemos que no es tal, pero esa estructura aplicada a todos los regímenes. O sea, se empezó a buscar unificación. Y de hecho, primero se crearon las cajas de industria, comercio y Estado y autónomos. Primero se crearon, y esas cajas comandaban diferentes regímenes hasta que después finalmente se dictan las leyes 18.038 y se termina ese proceso de unificación en la búsqueda de esta mayor eficiencia y equidad. Eh, eh, Digo acá que fallaban estas cuestiones respecto de los beneficiarios porque, ya lo dije, era un nivel protectorio muy diferente, y respecto del sostenimiento de los regímenes era absolutamente distinta la posibilidad de financiamiento de unas cajas y otras, a punto tal que se creaban fondos compensatorios para que dineros de una caja pasaran a otra, para que pudiera solventarse prestaciones. Todo esto marcó la necesidad de unificar, reitero, buscando eficiencia y equidad. ¿Se consiguió esto con las leyes 18.037 y 38? En 1992, que es cuando se eleva el proyecto a la Cámara al Poder Legislativo, se contestó con un no rotundo a esta pregunta. Si ustedes ven, y esto hemos formado parte de estos debates, ¿no? Las tremendas críticas que existían a la ley 18.037. No sé cuánta gente habrá acá en este auditorio de mi edad, pero con que tengan 10 años menos, ya también han presenciado esos debates en los cuales el sistema jubilatorio nuestro, supuestamente, durante la década del 80, se presentó como ruinoso y altamente generador de inequidades y absolutamente falto de protección respecto de las contingencias. No hay mucha duda de eso, porque toda la litigiosidad en nuestro país explotó por primera vez en forma importante a comienzos de la década del 80. Lo sé porque yo misma iniciaba en el año 81, 82, 83 los famosos juicios de reajuste que hoy, 40 años después, se siguen iniciando. Entonces, ya la 18.037 era altamente criticada. Y entonces se propuso una normativa para corregir estas cuestiones de eficiencia y equidad. La pregunta sería entonces, dictada la ley 24.241,
¿conseguimos solucionar los problemas de eficiencia, de equidad y de solvencia? No, es mi opinión. La prueba, para mí, la prueba del fracaso de la ley 24241 se ve claramente en lo que para mí es una absurda cantidad de modificaciones y reglamentaciones que ha sufrido. Ayer antes de ayer, busqué y al 7 de octubre del 24 había 1.377 normas que modificaban mucho o poquito, pero que generaban nuevos aspectos y cuestiones de la ley 24241. Se me ocurrió ridículamente hacer un cálculo y esto representa en los años que han transcurrido, representa aproximadamente una reforma por semana. O sea, todas las semanas, desde que esta ley se ha dictado, hemos tenido que aprender, analizar y tratar de entender normas nuevas. Es mucho. Pero la peor prueba de fracaso, la contundente para mí, está en su extrema y constante litigiosidad. Cuando escribí esto pensé, bueno, pero alguien me va a decir, pero ¿cómo? La 18.037 era litigiosa. Y entonces anoté esto, sí, de acuerdo. Los juicios empezaron con la 18.037, lo dije recién. Pero el problema de la 18.037 era la movilidad, solo la movilidad. Por supuesto que había quejas y juicios por el tope máximo, pero muy poca gente cobraba el tope máximo, no como ahora. Y por otra parte, no había problemas con el haber inicial. Yo sé que más de uno, conocedor del tema, me puede decir, no, ¿cómo que no? Si se reclamaba y se lograba el recálculo del haber inicial porque se trabajaba sobre, no quiero decir se declaraba inconstitucional, porque no se declaraban inconstitucionales las normas de la 18.037, sino su aplicación había sido incorrecta y me refiero al artículo 49 que regía el régimen, el haber inicial. Sí que había juicios por haber inicial, pero los que manejan este tema saben que no tenía nada que ver el haber inicial. El haber inicial se calculaba perfecto. El haber inicial tenía una actualización de remuneraciones impecable, un cálculo de promedio de los 3 mejores años perfectísimo. ¿Por qué entonces el haber inicial salía mal? Porque había que multiplicar por un índice de corrección, que era muy razonable multiplicar por un índice de corrección. ¿Por qué? Porque como si yo cesaba en agosto del 86, me iban a considerar las remuneraciones hasta diciembre del 85, pero los índices eran a la altura de junio, el valor 1, a la altura de junio del 85, entre mediados del 85 y agosto del 86, me tenían que dar la movilidad que se había dado a los activos. ¿Qué pasaba? Que a los activos se le había dado mala movilidad. Entonces el índice de corrección, en vez de hacerlo conforme el índice del nivel general de las remuneraciones, se hacía conforme a la movilidad mala que se había dado. Eso bajaba el haber inicial. Si esto se hubiera entendido bien, no hubiera habido necesidad de tantas liquidaciones extremas como se hacían,
porque esto era un simple tema de calcular el índice de corrección correcto. Pero ¿a qué quiero ir? Quiero ir a que la ley 18.037 solo tenía un problema de movilidad. Pero quiero seguir defendiéndola. La movilidad de la ley 18.037, la norma indicaba que era conforme el índice del nivel general de las remuneraciones. Era perfecto. ¿Por qué la movilidad era mala? Porque no daban el índice del nivel general de las remuneraciones. Las cajas, el Estado, no hacía público el índice y daba una movilidad del 8,5% y todos, me incluyo, pensábamos que eso había sido en lo que había variado el INGR. Y no era así, había variado en un 11,5%. Me daban 8, algo. Pero bueno, y así, y así, y así. Va ocurriendo uno tras otro. El problema de la movilidad era el problema de la 18.037. Era el único tema atacable en la 18.037 con su injerencia en el haber inicial. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que quiero señalar que esto no es lo que pasa en la 24.241. En la 24.241 todo su esquema es atacable y a propósito, o sea, voluntariamente no quise incorporar críticas al sistema de capitalización, porque lo hemos vivido todos y todos sabemos que ha sido totalmente ineficaz, totalmente contrario a los fines de la protección que se pretendía dar. De modo que el peor error de la ley 24.241, que fue suponer que se podía crear un régimen de capitalización, lo omito como consideración. Solo digo que más allá de eso, que era estructural, cantidad de aspectos de la ley 24.241 resultaron y resultan totalmente litigiosos. Y como la clase sobre aspectos litigiosos que suelo dar tarda hora y media, acá no va a tardar más que pocos minutos, pero no puedo dejar de señalar cosa que todos ustedes conocen y saben, pero me gusta ponerlo a la vista, que tenemos, por ejemplo, fíjense que estoy nombrando lo que está en verde, la PBU, la PC, la PAP, el haber máximo, la remuneración máxima imponible y la movilidad. O sea, todo lo que es el esquema prestacional es atacable y es atacable judicialmente y es además objeto de litigios aún hoy existentes. En la PBU. La PBU comienza a perder su función de redistribución, que se supone que es la que tiene, a comienzos del año 2000. Y miren, pasa de representar el 27,5 del RIPTE, porque recordamos que cuando se creó era 2,5 AMPO. El AMPO era el 11% de la remuneración promedio, por lo tanto, 11 por 2,5 es 27,5. Pasó de representar el 27,5 del RIPTE a representar a julio del 24, lo tomé a julio porque es el último RIPTE informado, fácil, dividí el valor de la PBU de julio por el valor del RIPTE de julio y me da 9,9. O sea, esto es lo que hoy vale una PBU. Y esto es suponiendo que los salarios han subido normalmente. Bueno, ok, supongamos que los salarios subieron normalmente. No puede ser que una prestación que nace para representar el 20% de un salario medio termina representando el 10% del salario medio. Más prueba que esto de que la PBU perdió su naturaleza. ¿Y qué es lo peor de esto? Que su litigiosidad, la litigiosidad que genera esto, no concluye porque aún reconociendo esta situación,
la Corte Suprema recién en el 2014 con Quiroga, no existe aún hoy un método definido por la Corte para la reparación de esto. Esto no es aberrante, no es absurdo desde todo punto de vista que, habiéndose reconocido hace 10 años esta insuficiencia, no exista ya un método, cosa de no vivir en el litigio constante. No estoy queriendo apurar a la Corte, pero no me suena serio. No está bien esto. Pero bueno, es lo que hay. PC y PAP, para ser muy breve, topes inconsistentes con el diseño de la prestación. Por favor, ¿por qué 35 años como máximo de la PC? Hoy ya no se sufre eso, pero todos recordamos que los primeros jubilados de los años 94 y 95 terminaban topeados por 35 años. Obvio, la Corte lo declaró inconstitucional. Y yo me pregunto, ¿las leyes lo modificaron? No. Entonces, siguen las cuestiones difíciles de explicar a un extranjero, miren, porque nadie podría creer que algo que ha sido declarado inconstitucional con toda razón desde hace tanto tiempo nunca haya sido modificado legalmente. Bueno, tope al valor del año, por favor. Tenemos tope a las remuneraciones, al aporte de la remuneración. Se multiplica por cantidad de años con tope, pero cada año no puede valer más de determinado, no puede tener más de determinado valor. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? No puede ser que la lógica sea que no cobre mucho, porque eso es insólito. Bueno, por supuesto, esto también fue declarado inconstitucional por la Corte y por suerte fue modificado su valor con la ley 26417 que lo duplica y entonces ya a partir del año 2009 de algún modo tenemos la posibilidad de que muchas menos personas se vean afectadas por el tope del artículo 26. Pero igual es un tope que sigue existente. Hoy día, por un tema numérico, es casi inaplicable, pero ¿eso por qué? Porque refleja otra cosa que es el haber actualizado incorrectamente la remuneración máxima imponible. Pero eso viene después. Después, índices de actualización de remuneraciones ineficientes. A ver, con solo decir la palabra ELIF, digo todo. Claramente, los índices que se utilizaron para actualizar las remuneraciones generaron una litigiosidad impresionante. Tengamos en claro, que no soy ingenua, que la litigiosidad hace que se pague mucho menos y que el gasto prestacional sea infinitamente menor que pagando bien. Ni bien, no digo bien estilo Dinamarca, digo bien modificando las cosas que se han declarado inconstitucionales, nada más. Pero bueno, esto generó muchos problemas. Actualmente las remuneraciones se actualizan bastante bien, hay bastante menos queja, podría ser mejor. El índice, el RIPTE que se usa no tiene ninguna razón de ser de que sea trimestral, pero bueno, no importa, está mucho mejor que lo que ocurrió. Después, el tope a la remuneración actualizada, otro tope que si yo actualizo una remuneración tomada con valores topeados de nominales, que es lo correcto, no puedo topear la actualizada porque estoy topeando el valor nominal. Y eso es no considerar remuneración por la que se hizo aporte. También se ha declarado inconstitucional e inaplicable en muchos casos. Finalmente, haber máximo y remuneración máxima imponible, valores totalmente desactualizados. ¿Por qué? Porque como se movía, por ejemplo, el haber máximo
se movía por lo mismo que se mueven los saberes, que es la movilidad. Ah, sí, pero nunca le aplicamos Badaro. Entonces hoy tenemos un haber máximo totalmente achatado, incorrecto, que ¿qué genera? Mucha más litigiosidad. La remuneración máxima imponible, lo mismo. Si yo, se subió cuando se necesitó recaudar más plata, pero después se la siguió achatando. Hoy hay una remuneración máxima imponible que es baja. Y finalmente, la movilidad, nuestro problema de siempre, porque todo lo anterior es de esta ley, pero la movilidad viene de toda la vida. No de toda la vida, pero sí, digamos, desde la década del 80. ¿Qué pongo yo acá? Que durante los 30 años de vigencia de la ley, todo fue prueba y error. La cantidad de modos de movilidad que tuvo la ley hasta ahora, hay un cambio, es inmensa. Cuando yo doy la clase de movilidad, no me alcanzan 4 horas, necesito 6 horas para dar movilidad, que se supone que el que da la misma clase en Dinamarca o en Canadá es un párrafo. Y yo tengo que explicar 6 horas mínimo. Bueno, hoy es la principal causa de insuficiencia de los saberes, la movilidad. Hoy es el peor problema, porque excepto la PBU, que todavía no tiene mucha resolución en la Corte, todo lo que hace al cálculo del haber y los topes está bastante resuelto. Estoy hablando en la jurisprudencia, no en la normativa. Y entonces me permito mostrar, y voy, me Sí, sí, quedan vamos, sí, unos unos minutos. 3 minutitos. Sí, me permito entonces mostrar estos simples cuadritos, pero bastante visibles, que muestran, por ejemplo, en el año 2020, el porcentaje de movilidad oficial frente al RIPTE, frente al costo de vida y frente a la movilidad suspendida, porque les recuerdo que el año 20 fue la movilidad suspendida por la emergencia de la 27.541 o 451, siempre los confundo. No, 27.541. 541. Ahora, en el año 22, fíjense ustedes cómo la movilidad fue del 72%, el RIPTE aumentó un 89% y el costo de vida un 95%. En el año 23 ya el tema se torna castaño oscuro, porque contra un 111 de movilidad tenemos un 211 de costo de vida y un 149 de RIPTE. Yo siempre digo, ok, demos costo de vida como movilidad, bien, lo acepto como con cierta sensación, pero lo que no puede ocurrir, no puede ocurrir, es que el jubilado tenga un aumento menor al activo. Eso no puede ocurrir. Cuando debería ser al revés. El jubilado no puede tener aumentos menores a los activos. Y sin embargo, esto ha ocurrido durante el año 2020, 22, 23 y hasta marzo del 24 también. 52 de inflación, 46 de RIPTE y 27 de aumentos oficiales. Hice este cuadrito que corresponde a una persona real. Walter es una señora que vos conocés, es una clienta de Walter, y este esquema lo puse en la demanda, arriba puse el nombre, todo, acá no. Este es de verdad, este ser humano vive. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Lo que ustedes ven acá es a valores reales de hoy, de julio, porque en todo hago julio porque es el último RIPTE. A valores reales de julio,
esta señora está cobrando 750.000 pesos. ¿Se ve el mouse que muevo? Sí. Bueno, ¿ven? 750.000. Bien. Esta señora en enero del 18 cobraba 27.000 pesos. Hoy con 27.000 pesos pagamos 3 taxis. Eso era la jubilación de ella. Sin embargo, si yo paso a pesos de hoy, cada jubilación, que es lo que hice en un Excel, es muy simple, cada jubilación de cada mes, ¿ven? Cada rayita es la jubilación de cada mes, de enero del 18 a julio del 24. Si yo a 27.000 pesos que cobraba, le doy el valor que hoy tendrían esos 27.000 pesos, esa señora estaba cobrando a valores de hoy 1.450.000. ¿Qué quiero decir? Que esta señora, voy a decir algo tonto, esta señora con su jubilación se compraba un iPhone. Ahora, el mejor, el más super top. Hoy cobra 750.000. Los jubilados no cobran más por antigüedad, o sea que este es el mismo haber, Solo tuvo movilidad. ¿La movilidad qué debe hacer? Mantener en el tiempo el valor. ¿Lo mantuvo? No. Si hoy cobra 750.000 y en el año 18 cobraba 1.400.000 a valores de hoy. Igual, miren por año, por ejemplo, acá viene el 18 bajando totalmente. Este es el 19, bastante conservado. Acá está el 20, que baja, El 20 baja bastante. El 21, que sube un poquito, y ya cuando empezamos el 22 viene el declive total. Hasta que nunca los jubilados estuvieron peor que en febrero de este año. Miren lo que significaba la plata que la señora cobraba en ese momento. Bien, conclusiones a 30 años vista. La ley 24.241 no supo solucionar la movilidad del haber. No generó haberes iniciales adecuados por aplicación de índices ineficientes y topes inadecuados. Miren esto, debieron crearse normas que ficticiamente producían laxitud en los requisitos de edad y servicios. ¿Por qué? Porque evidentemente esta norma, al no crear jubilaciones proporcionales, tuvo que inventarse la jubilación anticipada por el tema de edad y las moratorias y las compras de servicios por el tema de servicios. O sea, los requisitos de esta ley son malos. Después, más allá del mercado de trabajo, la ley no supo adecuarse. Después, impuso requisitos de regularidad de aporte para contingencias de invalidez y fallecimiento que impidieron el acceso a los beneficios en contingencias que verdaderamente lo son. Lo sabemos todos, gente que no se ha podido pensionar o jubilar por invalidez. Y finalmente, lo digo así, pero entiendo que es lo peor, instituyó un régimen de capitalización que resultó ineficiente. Y acá mi crítica al Poder Judicial, perdónenme, las presentes, los presentes. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, hasta que la Corte no reconoció la ineficiencia del régimen de capitalización, y la Corte recién lo hizo en 2016, no se dictó una sola sentencia en ningún tribunal del país, en ninguno, hasta de Prati, que reconociera algún derecho respecto de la gente de capitalización. Y eso hizo que a hoy día hubiera miles de sentencias con cosas juzgadas. Lo digo yo, que lo reclamé desde el primer día. Y yo he perjudicado a todos los clientes que me vinieron a ver por haberlo pedido y ahora tener cosas juzgadas. Y hoy día estoy tramitando demandas para pedir la parte de capitalización de colegas que nunca pidieron lo de capitalización porque no lo entendían.
Y entonces no tienen ninguna cosa juzgada, y entonces hoy se consigue de Prati. ¿Ven cómo lo que está mal genera cosas que siguen estando mal? Síntesis. A pesar de todo esto, que concluye en definitiva en prestaciones que no cumplen su función, por lo tanto pagan mal y poco, ¿cómo puede ser que la 24241 ni siquiera sea sustentable? O sea, mi conclusión, algo estaremos haciendo mal en los últimos 124 años al diagramar un régimen previsional, al dictar sus normas y al administrarlo, porque los organismos, las administraciones de los sistemas también tienen sus culpas. Así que esta es un poco mi visión dejo de compartir, de los 30 años de la ley 24241. Gracias. Le agradezco muchísimo, doctora Rodríguez Romero. Ahora vamos a escuchar al doctor Walter Arrigui. Desmuteate. Empiezo compartiendo. Dale. Va la copita. Bueno, como ven, ahí estoy yo, acá estoy yo, acá al lado está Elsa, como les decía. Somos los más viejos, por eso. Somos los más viejos. A la ley 24241 la veo como una isla, que usted la ven ahí abajo, ley 24241 original. Y las modificaciones posteriores como una especie de tsunami que viene a arrasar esta isla y a cambiar absolutamente todo lo que decía la ley desde el primer día. Y no lo dijo, no lo puedo decir hoy, lo puedo decir también como me lo dijo uno de sus autores, Walter Schulter, hace 15 años atrás, que dijo: esto que yo presenté no tiene nada que ver con lo que salió, o lo que salió no tiene nada que ver con lo que yo presenté. Por eso, si uno tiene que hablar de cambios, son muchos los cambios para una sola charla. Podríamos armar charlas reiteradas. Claro que 30 años nos da una posibilidad, una causa, ¿no?, para reunirnos. Solo voy a tocar estos 4 temas: requisito real de año de aporte para jubilación, las cotizaciones, la composición de los beneficios y los parámetros, o sea, cuáles son las exigencias para obtener las prestaciones de la ley. Acá copié esta filmina de Elsa, porque obviamente no comparto. Bismarck habrá sido un genio hace años, pero murió, es historia antigua y pasada. Van a ver que de esto, esta ley no tiene nada, absolutamente nada de esto quedó. Y se lo voy a demostrar con la filmina siguiente. Digo esto para pelear un poco con Elsa, como hacemos siempre, ¿no? Requisito de aporte para jubilarse. ¿Cómo eran los requisitos? Sí, eran los tradicionales, tal cual lo mencionó en esta filmina que le copié y pegué. Eran 30 años de aporte, era 60 años de edad, era 65, pero fíjense lo que pasó. Junio del 94, se sanciona la ley 24347. Acá aparece la prestación por edad avanzada. No sé si se acuerdan de la anécdota, ¿no? La anécdota era una discusión de Cavallo con Norma Pla diciendo: y los jubilados no pueden trabajar porque si no, no cobran la jubilación, y se cambió con esta ley estos 2 temas: edad avanzada por un lado y por el otro la posibilidad de reingresar a la actividad. Pasamos de una incompatibilidad absoluta: quien era jubilado y trabajaba no podía cobrar la jubilación. Pasamos de eso a una compatibilidad absoluta, con algunas excepciones que después judicialmente también fueron declaradas imposibles de cumplir, como eran las del 34, inciso 4, ¿no? Regímenes diferenciales que vuelven a la actividad, ¿no? No pueden seguir cobrando la jubilación y el haber si vuelven a la misma actividad diferencial. Bueno, la justicia dijo que sí puede. A partir del año 2005, distinto tipo de medidas, fundamentalmente moratorias, con la limitación de intereses para pagar deuda, la posibilidad de pagar el plan ya jubilado con un tope en el haber, ¿no? No podía ser la deuda superior al 20%, después se amplió al 30%, implicó también una reducción del requisito real, que según la edad y el periodo y el sexo llegó a más de una vez a ser exigencia 0 de años de servicio con aporte. Y en el 2025, cuando lleguemos, finalizado la vigencia de la 27705,
nos encontramos que sigue existiendo la posibilidad de regularizar por la ley permanente de moratoria, ¿no? Así una mujer con 60 años solo se le va a exigir 20, puede comprar 10, y un hombre solo se le va a exigir 15, puede comprar 15. Esto en el 2025. Quiere decir que seguimos con esta situación que precisamente una ley o un proyecto de ley, ¿no?, que se negoció preveía la posibilidad de eliminar moratorias y traer otra cosa que es la jubilación proporcional, ¿no? Fue borrada, fue liquidada. De todas formas, reconozcamos que la regulación que tenía esta ley base sobre el tema proporcionalidad era mínima, o sea que todo lo dejaba dispuesto a la reglamentación, que la reglamentación arreglara esta situación de jubilaciones proporcionales. Vamos al punto de cotizaciones. Esto es un cambio también de tipo conceptual. La ley nace con porcentajes de aportes y contribuciones sobre la remuneración o sobre la renta presunta en el caso de los autónomos. Con la 24977, fíjense, año 98, aparece la figura del monotributo. No se cotiza sobre una base, sino que se cotiza sobre valores fijos, predeterminados. En el origen eran 35 pesos. ¿Eh? Daba derecho a que a otro valor predeterminado y fijo, que es la PBU. A partir de enero del 2017, los valores cambian según categoría, aumentan un 10% por cada categoría, es decir, se pagan distintos niveles, pero se obtiene siempre un mismo valor fijo que es la PBU, ¿no? Esto fue otro gran cambio desde el punto de vista de la estructura que tenía la ley bismarckiana, como la llamaba esa. Hay que ver cómo quedan, desde mi punto de vista, los saberes reales. Sería muy interesante ver cuál es el resultado respecto de la mínima, porque todo el mundo termina cayendo en la mínima, ¿no? Pero ¿y abajo cómo es el haber real? Con la 25239 del año 99 aparece la figura del servicio doméstico, que ahora llamamos casas particulares. También existe una cotización, solo patronal, es el empleador el que aporta. Fíjense que es un valor fijo, totalmente desconectado de cuál es la cantidad de horas o la remuneración que recibe la empleada o el empleado del servicio doméstico. Los actuales cotizantes de las dos figuras que mencioné, ¿no?, casas particulares y monotributo, ¿por qué lo marco? Porque son, en cantidad de gente, es importante, son muchos, son más de 3 millones de personas, 400 a 500 mil pesos de personas, digo, en casas particulares, y 2.700.000 en monotributo. Incluye el monotributo social, con el que no me detengo, porque, a ver, no hay aportes acá. Supongo que debe ser el único lugar en el mundo donde, sin tener aportes, con una cotización cero, se obtiene un beneficio solo por estar en una lista de efectores, que supongo va a ir achicándose, sobre todo por el hecho de que tienen a la brevedad que estar empadronándose nuevamente. Así que ese empadronamiento seguro hará que disminuya. Si seguimos con el tema de cotizaciones, vemos qué pasa con el nivel de las contribuciones. La ley original planteaba un 16% de aportes al SIGIP, al sistema integrado. Pero las reducciones, fíjense cuando aparecen. Diciembre del 93, ¿eh? Decreto 2609 del 93, ya aparecen determinados sectores con disminuciones en el aporte patronal y en la contribución personal, en ambos. Quedó el 16 solo para la administración pública. 16 más el 11. Esto para autónomos. Como pongo ahí, el autónomo siempre la cuesta, porque esta es la realidad. El autónomo siempre la liga. Actualmente las alícuotas generales de los grandes grupos, porque la diversificación es enorme, para relación de dependencia vigentes son la actividad privada para locación y prestación de servicios 12,35 y para otras actividades industriales y pymes el 10,77. En el empleo público provincial y a partir de la transferencia de 11 regímenes provinciales, se genera una situación muy particular. ¿Cuál es el de que las provincias dicen yo no tengo por qué pagar aportes a asignaciones familiares, no tengo por qué pagar desempleo, porque las asignaciones familiares las pago yo de mi propio tesoro y el desempleo no existe porque los empleados públicos tienen estabilidad. En función de eso pagan el 8%. Esto es una situación que perdura desde el año 2006, que empieza con la transferencia,
y sigue hasta un determinado momento en que la AFIP dice, acá hay una deuda, la tienen que pagar, y definen por resolución un plan de pago que empieza con un 8%, como digo, a valores de hoy y desde el 2000, en el 2026 va a aumentar, pero va a seguir hasta el 2035. Las provincias pagan lo que ustedes ven ahí, pagan un 10,17, algo parecido, que tampoco me quiero detener, a lo que pagan las universidades, ¿no? Un 8,65 en concepto de contribución y un 1,5 para atrás para la deuda. Hoy, o sea que hoy siguen pagando el 10,17. Acá nos mostraba Elsa esta figura. Yo quiero que vean la diversificación que existe y guarden este cuadro 112D del BES, que va a desaparecer. Probablemente el BES de julio del 2024 sea el último, porque desaparece la dirección que lo elabora. Tomen nota, porque acá, como pueden ver, está el cuadro completo de las alícuotas de contribuciones de empleadores, sector ANSES, PAMI, y todo puesto según el tipo de empleador, la normativa y la actividad, todo calculado a marzo del 2024. ¿Cómo se componían los beneficios del régimen público? Original, todos los beneficios tenían como prestaciones este esquema, PBU, PC y PAP, ¿no? Obviamente en el régimen público, capitalización ni lo menciono, pero con la aparición del régimen monotributo aparece algo diferente, que el beneficio es solo una PBU, con la aparición de este régimen. Puede, y de hecho hay, beneficios solo con derecho a PBU. En forma similar sucedió con casas particulares, pero en el 2023 el régimen de casas particulares también se le reconoce la PAP por el decreto 90. Acá viene una serie de discusión porque el decreto 90 es del año 2023 y fíjense lo que hace, no hay aporte, hay solo, como dijimos antes, cotización patronal. Sin embargo, se le reconoce PAP, ¿no? ¿Y PAP de qué? ¿Con qué valor? Con el valor de la remuneración fijada en el convenio colectivo. ¿Y desde cuándo? ¿Se toman 10 años de valores anteriores? Esto es otro gran cambio, ¿no? Porque sin aportes personales se paga PAP. Ahora bien, algo que me parece que vale la pena mencionar es que no tenemos o no existe una fórmula, ¿no?, que determine con absoluta claridad cómo se hace el cálculo de la BER. ¿Cuál es la fórmula para pagar un beneficio cuando existen aportes a casas particulares, aportes a monotributo y concomitantemente o sucesivamente aparecen aportes a relación de dependencia y autónomo? Solo hay una figura del año 2001, de la época de Jorge Sammartino, cuando era secretario ya derogada, ¿no? Probablemente esa fórmula, supongo que lo habrá hecho alguno de los disertantes que están sentados por acá. Me refiero a la que habló primero. Bueno, cambios paramétricos. Fíjense que se habla de cambios paramétricos, uno dice la edad, los años de servicio y la cantidad de aportes, no, pero también se habla de cambios paramétricos cuando hablamos de haber máximo, haber mínimo, remuneración máxima imponible, etc. Entre el 2002 y el 2006 hay una reforma indiscutible, ¿no? Es una reforma que no se hace por ley del Congreso, simplemente se genera por la inflación y el ajuste, y afecta, sin lugar a dudas, parámetros en el régimen. En el 2009, la 26417 los formalizó, los cristalizó, ¿no?, en buena medida estos cambios. En particular la PBU, que se redujo del valor original, que era un 20% del salario promedio, 2,5 ambos, al 13% en el año 2009. Llegó a alcanzar el 25% en el periodo que fue 1997-2001. Entre 2022 y 2024, de nuevo cambios no tan fuertes por el efecto inflación, ¿no?, que vuelven a ser cristalizados, pero ahora por el decreto 274 del 2024, que modifica, como todos saben, la movilidad. Así, la PBU actual se encuentra en un valor cercano al 10% del salario promedio. O sea, la mitad de lo que se había definido o de lo que se había pensado originalmente. En el mismo lapso, 2002 a 2006, baja el valor de la PBU,
mientras que aumenta notablemente el valor del haber mínimo, y podemos decir, si bien el haber máximo es algo exógeno a la ley, es muy importante porque inicialmente la PBU se pensaba como una especie de nuevo mínimo. Se decía que nunca iba a haber o iba a existir una jubilación común que estuviera por debajo del mínimo. ¿Por qué? Porque la PBU siempre era mayor, ¿verdad? El haber mínimo en la 24.241 representaba el 19% del salario promedio. Y en el 2007 toca el 30% del salario promedio, luego baja al 28%. Con los cambios paramétricos que hablábamos recién, la licuación en el periodo 2022 al 2024, el valor del mínimo quedó aproximadamente en el 23%. Si tomamos en cuenta el bono de 70.000 pesos, asciende al 30%. Miren, este cuadrito que te gustó, Elsa. ¿Sí? ¿Era este? Bien. Cambios en el nivel del haber mínimo, porque fíjese que acá hay un cruce entre la PBU y el haber mínimo que configura una modificación radical respecto del diseño original. Miren, lo rojo es la PBU respecto al salario promedio y lo azul es el haber mínimo también vinculado con el salario promedio. A ver si lo puedo marcar. Miren lo que era en el año 94, ¿no? PBU aumenta hasta el 2002, ¿no? Acá hay un cruce con el haber mínimo. El haber mínimo empieza a superar a la PBU y esta reforma, como dije antes, se perpetúa, se cristaliza, se ratifica con la ley 26.417. Hoy el haber mínimo es un 23% del salario promedio y la PBU, como dije antes, un 10%. Originalmente, todo haber tenía que estar por encima de la PBU, era visible, por lo que cualquier diferencia en la base reguladora se reflejaba en el haber de cobro. Se pensaba que el haber mínimo no iba a ser más de aplicación efectiva en la jubilación del futuro, como decía, ya que la PBU era levemente superior, ¿no? Cuando el haber mínimo empieza a superar la PBU, se empieza a dar el mismo trato a bases reguladoras de distinto nivel. Y el ejemplo típico, ¿no? Es la categoría de autónomo. Me jubilo con la categoría 1, la 2, la 3 y la 4, el resultado de la prestación es siempre el haber mínimo. También el sueldo en relación de dependencias bajo puede no sobrepasar el umbral del haber mínimo, implicando entonces igualdad de haber en casos en donde la aportación fue totalmente distinta. Veamos los cambios paramétricos en la PAP. Mientras se redujo la PBU, al mismo tiempo se aumentó el componente PAP, prestación adicional por permanencia. Esto se hizo con una ley, la 26.222. Modificó de 0,85 al 1,5. Si uno hace este cálculo, dividimos 0,85 por 1,5, nos da 0,76. Esto significa que implicó este cambio un 76% de aumento. 76% de aumento. Al principio parecía que no iba a afectar, que no era para tanto. Recuerdo las discusiones cuando fundamentalmente participaba de la redacción de esta ley Miguel Fernández Pastor, ¿no? Insistía en que era razonable, que había que igualarlo, que esto se había hecho por distintas razones, etcétera, etcétera. Recuerdo las afirmaciones, vuelvo a citar a Walter Surte, que decía: nosotros hicimos 6 evaluaciones actuariales y entendíamos que la PAP no podía superar el 0,85%. Lo que uno observa es que no hay una relación entre la contribución, el aporte y la prestación que se quiere definir. Por eso es que no se puede calcular con exactitud cuál es el déficit que tiene el sistema. Este no es un sistema de reparto. Acá no tenemos la posibilidad, como teníamos antes, en la ley 18.037 y 38, de ver qué pasaba en cada una de las cajas. Me refiero al Estado, Industria y Comercio y Autónomo. Sin duda que Autónomo era deficitaria, sin duda que prometía que después de 30 años iba a pagar en función de la categoría o de la renta presunta por la cual hacía aportes el interesado. Pero no lo logró, llegó el año 85 y no pudo hacerlo. Y siempre fue deficitaria. Igual pasaba con la caja de Estado, era deficitaria. Pero era muy claro cómo se podían hacer transferencias
desde la Caja de Comercio, por ejemplo, a las otras dos, tanto Estado como autónomos. Y ahí se equilibraba el presupuesto, pero se veía con absoluta claridad cuál era el déficit del sistema. Acá no se puede ver. El 11% estaba pensado para el 0,85, o sea, para el 1,5 no se pensó el 11%. Aprovecho para hacer publicidad de esto. El 23 de octubre hay jornadas actuariales, son mundiales y se hacen en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Son muy interesantes, es muy lindo poder asistir y verlas. En síntesis, se redujo el componente que otorgaba la mayor solidaridad, que era la PBU, y se aumentó el componente individual, la PAP. Esto, como pongo ahí, no digo que sea bueno o que sea malo, pero sí es un cambio fundamental respecto del diseño original que tenía la ley. Fíjese, la base mínima imponible y el haber máximo también sufrieron la licuación en el mismo periodo, ¿no? Y que llaman Badalo. La base máxima, la base mínima, el haber máximo y la PBU no se badalizaron. Esto no ocurrió. Yo no hubo juicio, pero es lo que escucho que me dice todo el mundo y lo acaba de decir ella, ¿no es cierto? Se badalizó la ley de reparación histórica en los beneficios anteriores al 2002. Pero si usted se jubiló después del 2006, aparece toda esta cuestión de fallos que yo no manejo, como Quiroga, que no aclaran, ¿no? El nivel de los valores también se cristaliza con la 26417, toma los montos ya reducidos, ¿no? Para luego ajustarlos con movilidad. En el periodo 2002-2024 vuelve a ocurrir algo parecido, inflación, etcétera, pero de menor magnitud. Y este es el cuadro, y con esto termino prácticamente. Miren, lo rojo es la base imponible máxima, ¿no? O la remuneración máxima imponible, como le quieran llamar. Y lo azul es el haber máximo, ambos comparados con el salario promedio. Fíjense, año 1994, base imponible máxima, ¿no? Empieza a acrecentar y en el año 2002 llega a ser 6 veces el salario promedio, mientras que el haber máximo llega a ser 4 veces el salario promedio. Esto empieza a descender. La reforma, como digo, se perpetúa con la 26417 en el año 2009 y terminamos hoy con esta relación. Nueva reforma implícita, ¿no? ¿Por qué? Porque el haber máximo hoy es 1,5 veces. A ver, si el salario promedio es, grandes números, 1 millón de pesos, miren, salario promedio 1 millón de pesos. ¿En cuánto está el haber máximo? ¿No? ¿Lo ven acá? Un poquito más de 1,5 veces el salario promedio. 1.500.000 y pico mil. ¿Y en cuánto está la remuneración máxima imponible? En 2,5 veces el salario promedio. Bien, comentarios finales. Estamos acostumbrados a un estado de reforma permanente, diría Giovanni Tamburi, ¿no? Que siempre lo cito. Los reformadores contemporáneos dicen es fundamental ir actualizando los parámetros de los beneficios, los parámetros de aportes, y volvemos al esquema que hablaba Elsa. Los parámetros de aporte, los parámetros de años, de edad, etcétera, etcétera. A ver, en realidad todo esto es una ficción, ¿no? ¿Por qué yo, si tengo 70 años, ahora no me dan el carnet de conducir hasta los 74 como me lo dieron durante toda la vida? Porque hay un tema de edad. La sociedad considera que a los 70 años una persona no puede llegar a mantenerse sano durante 4 años. Y entonces te lo dan y todos los años tenés que ir a revisarte nuevamente para que te den el carnet. Muy bien. Hay otra cosa muy desagradable, ¿no? Como que tu identidad vence. ¿Y eso por qué? Porque lo dice el Estado. El documento de identidad vence. Mi papá nació con un documento a los 18 años y murió con el mismo documento sin necesidad de hacer ningún cambio, ¿no? En fin,
Todos los años podríamos tener algún panel que a X años, a 31 años, a 32, y hablar de alguna reforma y algún impacto. Es importante debatir porque se produce este reformismo continuo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estamos con esta necesidad? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto. La presión de la olla tiene que quemar al chef que le subía el fuego, no al cocinero que revuelve el guiso con su brazo. ¿Ah? Señores, gracias. Muchísimas gracias, doctora Righi. Un placer escucharlo. Y ahora le damos la palabra a la doctora Victoria Pérez Toñola. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un placer compartir esta charla académica con Elsa y Walter, dos viejos amigos. Bueno, esta palabra viejo parece que por eso nos convocaron, porque tenemos la edad suficiente para poder hablar un poco de historia. Y bueno, y Elsa me trajo con algunas cuestiones que comenzó a exponer al principio, me trajo un poco a la historia, porque yo soy también la imagen viviente de la litigiosidad. La viví desde el otro lado del mostrador, en la cámara laboral, cuando se producía todo el gran impacto brutal en la década del 80. Y yo comencé a reflexionar sobre cómo enfocar este tema de a 30 años y diría que, a mi humilde entender, esta 24241 no se gestó de un día para otro, no fue que alguien se levantó un día y dijo vamos a hacer este cambio tan profundo dentro del derecho previsional. Lo cierto es que, como bien señaló Elsa y también remarcó Walter, la legislación anterior ya había mostrado signos de agotamiento. La litigiosidad estaba haciendo estragos y quizás en ese momento quienes tenían la posibilidad y el poder de hacer algún cambio, introducir algún cambio, quizás no tuvieron la valentía o no pudieron o no supieron hacerlos a tiempo para poder conservar, aunque sea el esqueleto, la estructura de esas dos leyes, la 18.037 y 18.038. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí eran buenas leyes. Eran leyes claras, sencillas, no eran estos mamotretos enormes que mezclamos todo tipo de cuestiones, desde financiamiento hasta prestación, a cómo, bueno, que se hace farragosa hasta su lectura, la de 24241, hasta se hace farragosa donde encontrar los artículos correspondientes al tema que uno quiere estudiar o ver. Y bueno, creo que faltó algo. A veces nos pasa estas cosas a los argentinos para poder modificar estas dos normas y evitar quizás lo que vino después. Aunque yo creo, y siempre lo digo en las charlas que doy, que el derecho previsional argentino va de la mano de las circunstancias económicas y sociales que vive el país. Y muchas veces digo que es como una ola que depende en qué lugar estemos si estamos en la cresta de la ola o cuando baja la ola, y ahí viene cuando otorgamos más derechos, dejamos derechos, cercenamos, ampliamos, conforme los momentos y conforme quizás en las posturas mayoritarias que se van dando en esta querida patria. Y cuando digo lo de la 24241, creo que lo que se intentó en la sanción fue tratar de uniformidad, una uniformidad en el sistema previsional. En un principio se quiso tratar inclusive de derogar los regímenes especiales, reducir los regímenes diferenciados. Recordemos un poco lo que fue el decreto de 1324 del año 91, después de 23966. Es decir, se buscaba lograr una fórmula para poder actuarialmente prever cómo podía llegar a ser las prestaciones de acá a 10 años, 20 años, 30 años. Entonces, había que achicar la posibilidad de los montos y el acceso a los beneficios. Y de esta manera se intentó, con todas estas cuestiones, en la inclusión, por supuesto, del régimen de capitalización, es decir, la ruptura del régimen típico de reparto que teníamos hasta ese momento, para tratar de achicar gastos y poder prever el gasto hacia un futuro, achicando la posibilidad del acceso
a los beneficios y también el cuánto, es decir, la cantidad y el cuánto. Ahora bien, esto se produce en un momento donde se hace una reforma constitucional, la de 1994, una reforma que amplía derechos, una reforma que incluye los tratados internacionales de respeto de derechos humanos y de respeto de derechos económicos sociales, donde tenemos el artículo 75, inciso 22, que incluye los tratados, y el inciso 23, que establece el principio de la progresividad de los derechos sociales. Y, mientras tanto, paralelamente tenemos una ley que modifica una estructura de derecho previsional y también achica las prestaciones a otorgar o bien las dificulta mucho el acceso. Y sobre esto entonces yo me quiero referir a dos cuestiones. Voy a tratar de ser bastante sintética para tratar de respetar un poco los tiempos. Y es a la prestación por invalidez y a la pensión. Cuando habla de la prestación por invalidez, ya un poco mencionó Elsa que se estableció el régimen en dos pilares. Por un lado, se modificó cómo se va a calificar la minusvalía, es decir, con qué criterios, por un lado. Y por otro lado, es cómo se va a acceder, qué requisitos va a requerir la norma para que pueda el beneficiario acceder al beneficio. Y ahí hablamos primero de un tema de regularidad, es decir, una palabra muy nueva, es decir, esto de ser regular con derecho, irregular con derecho, irregular sin derecho. Si bien es cierto que siempre en el derecho previsional, para acceder al beneficio previsional por invalidez, la invalidez debe darse en el transcurso de la relación laboral, es decir, en la actividad. Este juego de la regularidad tan brutal, por decirlo de alguna manera, hizo que una gran parte de la población, los agentes que querían acceder al beneficio, no lo pudieran hacer por la estrictez en que se manejaban los tiempos para poder acreditar la regularidad. Y esto dio nacimiento un poco lo que también mencionaba Elsa y Walter, también la cantidad de resoluciones y decretos para poder permitir y morigerar este principio tan rígido que se presentaba para poder acceder al beneficio. Y entonces pasa de 30 meses a los últimos 36, para la regularidad, 18 de los últimos 36 en un principio, luego se va morigerando, se va agregando la posibilidad que se tienen los 30 años de servicio, aunque no estuviese la regularidad al final, acceder al beneficio, también la posibilidad de en un 50% de la totalidad de los años de servicios exigidos para poder tener la irregularidad sin derecho, con derecho, por cuanto también había que tener en cuenta la situación económica en que se estaba viendo, donde había un gran aumento de la desocupación y una poca posibilidad, y hace un tiempo esta parte que vivimos en el mercado laboral, de la continuidad laboral. Es decir, el trabajador tiene grandes baches dentro de lo que es la continuidad laboral. Y estas normas perjudicaban la posibilidad del acceso al beneficio en ese sentido. La Corte también, y la jurisprudencia, y finalmente la Corte, en varios fallos, Tarditi, Pinto, García Cancino, trató también de beneficiar un poco a la gente para poder lograr la prestación, teniendo en cuenta el real tiempo de, valga la redundancia, de prestación del servicio. Es decir, nadie elige cuándo se muere, nadie elige cuándo se va a enfermar. Entonces, tener en cuenta realmente el trabajo efectivo y la valoración de ese trabajo efectivo y hacer entonces esta famosa regla de 3 simple para poder calcular cuánto realmente elaboró y si dentro del marco de lo que elaboró podemos considerarlo regular con derecho o irregular con derecho para poder morigerar estas consecuencias, no diría no deseadas o quizás deseadas de la 24241. Y el otro punto también muy importante a tener en cuenta es la visión de la incapacidad. En las leyes anteriores la visión era específica. Es decir, la incapacidad es para la actividad que venía desarrollando.
La revisación médica se hacía en los organismos previsionales, cuando era del interior se hacía el traslado a los lugares del interior, y era sobre la actividad específica. Teníamos en cuenta la incapacidad de ganancia, es decir, se valoraba la posibilidad, la imposibilidad del acceso al mercado laboral una vez sufrida esa incapacidad, calculada en más del 66%. En este caso, la 24241 sigue sosteniendo lo del 66%. Pero con una gran diferencia en relación con las leyes anteriores, que es la incapacidad general. La incapacidad general es para todo tipo de actividad y deja totalmente de lado la incapacidad de ganancia y se descarta todo tipo de factor de precariedad y desamparo que pueda existir. Y a su vez hay todo un mecanismo, por supuesto, mucho más complicado para poder evaluar la incapacidad, que es a través de las comisiones médicas locales, la apelación ante la Comisión Médica Central, en caso de no compartirse el criterio, y finalmente en la Cámara Federal de la Seguridad Social, o bien a partir del fallo Jiménez, en las cámaras federales del interior del país. Ahí lo estoy viendo a Castellanos, que de esto, del fallo Jiménez, sabe mucho. Bueno, pero ¿con qué tipo de pilar o con qué, con qué análisis van a efectuar el examen estas comisiones locales y cómo se va a evaluar en las comisiones locales y en la comisión central, y después cómo vamos a tener que nosotros evaluar también esta situación? Bueno, una cosa es los exámenes médicos en sí mismos, el grado de invalidez que se va a medir de manera que cada incapacidad se va a calcular de manera residual a través de un baremo. Y ahí también empezamos con el problema. El baremo refleja realmente cada una de las enfermedades nuevas que están apareciendo, autoinmunes, no están realmente consideradas, las enfermedades psiquiátricas no están valoradas con todo lo que ha avanzado la medicina en esto. Es decir, el baremo está bastante atrasado en todo lo que ha acontecido en estos últimos 30 años. Después se incluye el factor complementario, que está relacionado con la edad y con el nivel de instrucción. Y finalmente el factor compensador, que es un factor evaluado y que tiene en cuenta el profesional, que analiza el estado general del beneficiario y agente para poder determinar la incapacidad. Es decir, que tiene en cuenta muchísimos factores, pero no la posibilidad de la reinserción laboral o muchas veces la valoración para la actividad específica. Es decir, por un lado, se tiene en cuenta el factor de educación y demás, pero por otro lado no se habla de la reinserción. Muy bien, las comisiones médicas siempre han sido muy estrictas, quizás extremadamente estrictas, y si vamos a hacer un poco la estadística en cuanto después cómo se revierte esta situación en el cuerpo médico forense, vamos a ver que realmente se modifica generalmente hacia mayor invalidez cuando se remiten a los médicos oficiales. ¿Cómo ha jugado los fallos de la Corte respecto de esto? Bueno, la Corte en un principio, en el fallo Melo, dice, bueno, hay que tener en cuenta realmente el grado de incapacidad, pero también la posibilidad de una rehabilitación o no que pueda tener, y también el contexto en que vive esta persona que tiene este grado de incapacidad. Y con el fallo Melo morigera la posibilidad y favorece a que se pueda hacer una evaluación más laxa para lograr la concesión, en su caso, del beneficio. Ahora bien, la Corte también ha sacado el fallo Sosa, donde dice, bueno, no, hay que respetar las normas, uno no puede alejarse de las pautas objetivas que pone la norma, y si uno considera que esas circunstancias pueden generar
una incapacidad importante más allá del grado, deberá declarar la inconstitucionalidad del artículo correspondiente para poder otorgar el beneficio. Es decir, que por un lado, Morigeri, por otro lado, sostiene el respeto al 66%. Bueno, sabemos que esto ha traído un gran número de litigiosidad. Nosotros en los tribunales podemos decir que no se ha solucionado. Si bien por alguna parte podemos decir que a los 3 años puede llegar a tener, en su caso de seguir teniendo la incapacidad, tener la definitiva o 3 años o 2 años más, muchas veces en la evaluación. Hemos encontrado muchos casos en que en la segunda evaluación no llega al porcentaje correspondiente. Otro punto importante ahí también, donde se va a ver la gran diferencia de la 24.241 respecto de las leyes anteriores en el sistema, es en la prestación de la pensión por fallecimiento. Las leyes 18.037 y 18.038 tenían un concepto de familia amplia. No solamente estaba incluido el viudo, la viuda, más tarde la conviviente, la conviviente, los hijos hasta los 18 años, los hijos, las hijas mujeres, solteras, viudas y divorciadas. Llegaba también, en caso que no tuvieran otra prestación, podían acceder también los padres y los nietos. Evidentemente hay un concepto de familia amplia. La 24.241 con un concepto quizás mucho más moderno de familia, la familia más chica, más cercana, y quizás también con un criterio economicista, como ha tenido la 24.241, lo reduce solamente a viudo, viuda, la y lo conviviente o el conviviente, los hijos hasta los 18 años de edad, las hijas viudas, no las divorciadas, las hijas viudas, y luego, por supuesto, si hay incapacidad, por supuesto, posterior a los 18 años. Después hace todo el juego armónico respecto a las convivientes, donde, salvo que tengan hijos, son 5 años, si se tienen hijos son 2 años, y luego hace el juego entre conviviente y viuda, jugando el concepto de culpa, fundamentalmente. Y aquí me parece que es importante, porque no es necesario que analizar cada uno de los ítems y todas las posibilidades, porque son harto conocidas, pero sí, esto sí ya merece una nueva reflexión. Y es entonces cómo juega la 24.241 a la luz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ahí decimos, bueno, la 24.241 prevalece como ley especial frente a una ley general. ¿Y cómo juega todo esto con los principios constitucionales del 75? Es del 14 bis y del 75, inciso 23. 22 y 23 porque están las convenciones y los tratados internacionales. Y aquí es donde el legislador no ha solucionado el problema, por cuanto sigue vigente la 24.241 en todo su esplendor. Están las normas del Código Civil y Comercial y, por supuesto, el marco constitucional. Y es aquí donde juega la justicia, la jurisprudencia, es decir, los planteos que hacen los profesionales y cómo la justicia interpreta. Y entonces se podrá decir que hay que hacer un juego armónico. Y ese juego armónico que podrá decir, bueno, si hoy por hoy el Código Civil y Comercial establece que la convivencia es de 2 años, ¿vamos a juzgar la convivencia solamente con el plazo de 5 años o vamos a permitir entonces que se acceda a los 2 años? Primer punto. Otro punto será, bueno, ¿qué hacemos con los hijos? ¿Hasta los 18 años? ¿O tenemos en cuenta que el Código Civil dice que los progenitores tienen la obligación de darle alimentos hasta los 21 años? E inclusive en el caso que estudien hasta los 25. ¿Podemos trasladar lo del Código Civil y Comercial a la ley cuando el propio código a veces, en los casos de alimentos, dice, no, ojo, que ahora los alimentos puede percibirlos siempre y cuando tenga una enfermedad preexistente o bien esté acreditado que no puede subsistir per se
Y ahí entonces va a decir, bueno, tendrá los alimentos hasta los años que duró el matrimonio. O bien vamos a darle una compensación económica por lo que no pudo desarrollarse en su vida laboral, y entonces va a tener una compensación económica. E inclusive, en el caso de los convivientes, no hay derecho a alimentos, pero sí a una compensación económica. Y también cómo va a jugar la separación de hecho, donde el Código Civil allí reconoce la obligación de dar alimentos, es decir, mientras el matrimonio convive o está separado, porque considera que se interrumpe con el divorcio. Todas estas son interrogantes respecto a la 24241. Como también, como muchas veces lo he señalado y lo he repetido en muchas charlas, es, bueno, ¿cómo juega realmente ahora el derecho a pensión? Vamos a considerar que el derecho a pensión va a seguir con la estructura que tenemos ahora, cuando el código es un código donde el derecho de familia no es ya de orden público, sino que el derecho de familia tiene mucha más autonomía, más libertad, donde permite este tipo valga la redundancia, de libertad en cuanto a las relaciones y a los planteos, y a cómo va a jugar hasta el patrimonio cuando uno contrae matrimonio, es decir, donde permite hasta patrimonios por separado. ¿Cómo tenemos toda esta modernidad y cómo toda esta modernidad la podemos volcar al derecho? Porque entonces, si no, tendríamos que pensar, el Estado tiene que hacerse cargo de lo que no se hace cargo en el derecho individual, el matrimonio, la convivencia o el derecho alimentario a los hijos. No afirmo, digo que son cuestiones a pensar, y quizás tenemos un código muy moderno, civil y comercial, con miras a los códigos europeos, pero tenemos quizás en algunos temas, en el derecho previsional, una visión muy protectoria. O podemos decir también, el Código Civil y Comercial nuestro refleja la realidad del país o refleja la realidad de las urbes, y no es la realidad del resto del país, que tiene otra concepción respecto de la familia, y otra concepción familiar, y otra estructura laboral de la mujer, donde ya, si bien en las grandes urbes, el hombre no es solamente el proveedor en la familia, pero quizás en otras partes del país, con este país tan federal, se dan otras realidades y sigue siendo el hombre proveedor. Bueno, habrá que analizar y estudiarlo, porque en estos 30 años sí hubo cambios muy profundos en la sociedad, hubo cambios muy profundos en lo laboral. Por eso creo que amerita también un análisis importante sobre el derecho previsional. Es decir, hubo un gran cambio sobre lo laboral y un gran cambio sobre lo familiar, sobre la estructura de familiar. Y quizás nos debemos una gran discusión como sociedad sobre qué Estado queremos, qué derecho laboral queremos y qué derecho previsional queremos, para que sea sostenible en el tiempo, protectorio en lo que debe ser protectorio, y si va a pesar el estado de necesidad para cubrir las contingencias, o va a primar otros conceptos como los lazos familiares, o las realidades que se viven en las relaciones familiares. Bueno, creo que se tiende a eso. Y finalmente, para terminar, pero yendo ya a otra cuestión, me parece también importante reflexionar en la relación de los regímenes diferenciados con la 24241. Hay una deuda pendiente. Los regímenes diferenciados estaban relacionados íntimamente con la ley 18.037 y no se adaptaron a la 24241, y se ha producido algunos desfasajes, por cuanto en la 18.037 la mayor cantidad de años de servicio no impactaban en el quantum de la remuneración. En cambio, hoy por hoy, en la 24241 sí. Entonces, los diferentes requisitos para acceder a una prestación de servicios diferenciados pueden impactar, y puede haber situaciones que pueden ser disvaliosas,
cuando en algunos regímenes diferenciados quizás se computan de diferente manera los años de servicio. Pongo ejemplos, a lo mejor aeronáuticos u otras actividades, y quizás puede llegar a darse situaciones disvaliosas porque los regímenes diferenciados tendrían que estar adaptados a la manera de calcular la prestación en la 24241. Más allá que hay una deuda pendiente en el 157, dado que está congelado en el tiempo la posibilidad de revisión de los regímenes diferenciados. Hoy por hoy se ha prorrogado sine die todos los regímenes, cuando hoy sabemos que hay muchas actividades que ya no existen más y que ya no son perjudiciales para la salud. Todo el tema de las imprentas, y no existe más radiotelegrafista y demás, y hay nuevas actividades que debieran ser contempladas como trabajos diferenciales, con lo cual amerita realmente una modificación importante y un estudio importante en este sentido. Bueno, muchas gracias. Creo que me pasé un poquito en el horario. No hay Gracias. problema, no hay problema, estábamos dentro de lo previsto. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los expositores. Han resumido cada uno de ustedes el impacto de estos 30 años de la Ley 24241. Entiendo que si el objetivo de la Ley 24241 era lograr mayor eficiencia, equidad, como dijo la doctora Rodríguez Romero, con todo lo que ustedes expusieron, creo que no se ha logrado. Cada vez son más las modificaciones que se hacen y no se modifica realmente algo tan importante como puede ser lo que dijo recién la doctora Pérez Toñola en cuanto a los requisitos para obtener una prestación como puede ser la pensión o las invalideces. Vemos que de la ley 18037 y 18038 esta parte, tanto la pensión como la invalidez han sumado requisitos a cumplir. En el caso de la invalidez, no solamente el porcentaje de incapacidad, sino también la calidad de aportante regular o irregular con derecho. Creo que podríamos, una nueva modificación que contemple todos estos aspectos que hacen a lo que es el verdadero sentido de la seguridad social, ¿no? Y es cierto, como dijo el doctor Arrighi, que esto da para muchas charlas, porque son varios los ítems a reflexionar. Y bueno, podremos convocarlos nuevamente para otra charla, tocando otros temas también inherentes a la ley 24241. Nuevamente, muchísimas gracias. Antes de finalizar, los quiero invitar, es para noviembre, pero la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, vamos a estar dando un curso, el cual va a estar aquí, lo estoy viendo, el doctor Juan Fantini, hablando sobre actualización de jurisprudencia del fuero, y las doctoras Janeiro y Valeria Bertolini, sobre las cuestiones procesales novedosas. Y el 20 de noviembre, el doctor Daniel Pérez, conjuntamente la Comisión de Seguridad Social con la de Derecho del Trabajo, vamos a estar dando una charla académica en referencia a las modificaciones de la ley base dentro del plano laboral y previsional. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a los doctores Rodríguez Romero, doctora Rigui y doctora Pérez Toñola por su disertación, que fue muy grata. Muchísimas gracias y felicitaciones a los tres.